Bueno, pues Ivonne, un placer tenerte en Sevilla, volver a verte. Creo que nos vimos con la anterior, con la danza de los tulipanes, con la penúltima no te vi. Pero creo que viniste, solo que no coincidimos. Claro, es que la penúltima, o sea, la última, el ladrón de rostros, tenía que haber aterrizado en Sevilla y mi avión no pudo aterrizar por la niebla y se canceló el viaje. Vale. Sí. Entonces no pisaste tierra. No pisé tierra sevillana, desde luego, ¿no? Bueno, pues entonces nos vimos con la anterior. Bueno, cuarta y última entrega de la saga de Anne Sestero. Me consta que te ha caído regañina, porque lo he hablado con mucha gente que sigue la saga y además tú lo has comentado, que te han dicho, te han dicho, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a cerrar la saga? ¿Te has cansado del personaje? No, en realidad no me he cansado, pero no quiero cansarme. Y mira, yo soy muy lector y también me gusta mucho también consumir series de televisión. Y siempre me queda la sensación de que tanto mis colegas escritores que escriben sagas como las series pecan de querer estirar siempre demasiado las situaciones, los personajes, y yo no quería que me pasara eso. Entonces yo desde el primer momento me planteé que como mucho haría 4, que igual podían ser hasta menos. Finalmente han sido 4 y me da mucha pena porque creo que Anne Sestero y Julia todavía tienen recorrido, pero creo que es mucho mejor así. Yo creo que es un planteamiento inteligente, porque es verdad lo que comentas, que a veces por intentar estirar el chicle, como yo digo, al final el producto que va resultando es de peor calidad que el principio. Sin ninguna duda, es lo que pasa siempre, ¿no? Y llega un punto en el que te da la sensación de que se están repitiendo y yo no quería que me pasara algo así. Y entonces creo que Alma Negra es un buen cierre, creo que es un libro que bueno, aunque se puede leer de manera independiente como todos los demás, sí que es verdad que da respuesta a algunas de las preguntas a nivel personal que teníamos los lectores de los personajes, ¿no? Pues con Alma Negra se da respuesta a todas ellas y creo que es el momento de decir, bueno, Alma Negra es un libro que cierra, que forma una tetralogía perfecta, redonda, dejémoslo ya y ahora no sé qué vendrá. Te he escuchado que el 1 de marzo te tienes que sentar a escribir. Me tengo que sentar a escribir porque me gustaría como mucho en 2 años tener un libro nuevo, ¿no? Y eso supone empezar a escribir, empezar a pensar. No te voy a negar que voy pensando. Yo de hecho hoy mi idea es que en cuanto tenga un rato aquí por Sevilla, que tengo unas horas libres, darme un paseo por la orilla del Guadalquivir y pensar. No porque lo localizaré en la orilla del Guadalquivir, porque lo que sé seguro es que la novela estará situada en el País Vasco y que será un thriller, pero sí porque para mí la mejor manera de pensar es caminar con una libreta y un boli en la mano, y así es como surgen todas las historias. Bueno, Alma Negra es el título de esta nueva novela. Nos propones una trama doble. Por un lado, el lector va a ser testigo de la investigación de la muerte de Teresa Echegaray, que es una empresaria que quiere impulsar la reapertura de unas minas de hierro. Por otro lado, vamos a tener un caso mucho más personal que atañe a Julia. Y claro, ese caso de Julia nos lleva acompañando un cierto tiempo, la trama de los bebés robados, que se ha escrito y se ha dicho mucho, pero tengo la sensación de que todavía hay mucho que desvelar sobre esa cuestión. Sí, bueno, sobre el tema de los bebés robados, yo creo que conocemos una mínima parte, ¿no? Porque yo en el momento que me he puesto a documentarme para esta novela me he dado cuenta de que, bueno, ya sabía que en Vizcaya había habido una de los puntos importantes de robo de bebés a nivel de todo España, pero me he dado cuenta de que iba bastante más allá de lo que yo creía, y desde luego había estamentos importantes dentro de esa trama, gentes importantes del poder social, económico, judicial, y todo eso estaba ahí. O sea, no es algo que se quedara en un convento y en un par de ginecólogos que practicaban mal su trabajo, sino que iba bastante más allá, y bueno, pues de algún modo yo quería que esto estuviera en Alma Negra. Y en esa novela también tocan lo que es la industria de la minería, la reapertura de las minas. Aquí también estamos viviendo ahora una época en la que hay ciertas minas que han estado cerradas mucho tiempo y se vuelven a abrir, pero es un tema polémico porque tiene pros y contras. Claro, tiene pros y contras, y en su día, cuando las minas estuvieron abiertas, generaron dinero, pero dinero, bueno, pues que era un dinero que costaba mucho sudor y mucha sangre, porque al final las minas pues traen también contaminación, traen trabajos precarios, traen accidentes, y todo esto pues está ahí, ¿no? Y a día de hoy, cuando se pretende reabrir una mina, no es tan fácil como en el pasado, cuando
llegabas y abrías una mina y bueno, pues nadie venía a enfrentarse a ti. Pero ahora ya vemos la contestación que hay en todos los pueblos donde quieren reabrir minas. Siempre hay alguien a favor y luego siempre hay también mucha gente en contra, ¿no? Y aquí es lo que ocurre. Montes de Hierro, Vizcaya, el hierro vuelve a ser rentable, vamos a reabrir la mina, pero la gente que vive en los Montes de Hierro no quiere volver a oír hablar de la minería. Aquello es un tiempo que lo dan por cerrado y que no recuerdan con especial cariño. Entonces, bueno, pues es verdad que va a morir asesinada la promotora de esa reapertura y a partir de ahí, bueno, pues la investigación nos va a llevar de lleno a ese territorio minero y a descubrir un poco todos sus secretos. Entiendo que tras la muerte de Teresa habrá viejas rencillas. Desde luego que tras la muerte de Teresa vamos a ver que hay muchos posibles sospechosos, pero desde luego que lo que nos vamos a encontrar es muchas rencillas, tanto viejas como actuales. Rencillas que surgen a partir de que alguien de clase alta y que vive en otra zona, en la margen derecha del Nervión, que es donde viven pues los grandes empresarios vascos, pretende reabrir una mina en la margen izquierda, que es la parte donde vive la mano de obra, y nos vamos a encontrar esa nueva rencilla, pero también rencillas heredadas del pasado, precisamente de la mala gestión que se hizo en los últimos años de la mina y que llevaron a mucha gente de la zona a odiar precisamente a estos propietarios de la mina. Como novedad vamos a tener a una Anne Cestero que ha colgado el hábito, ha tenido que entregar el arma y la placa, está suspendida de empleo y sueldo, ahora regenta un tostador de café. ¿Cómo encaja Anne su nueva situación, alejada de lo que es el mundo policial? Pues Anne Cestero, que pues es la gran protagonista de toda la serie, porque tenemos también a Julia y tenemos otros personajes que tienen mucha fuerza, pero Anne Cestero podríamos decir que es la gran protagonista y la vamos a ver, que ha sabido rehacer en cierto modo su vida, pero ella, que es una policía 100% vocacional y ha tenido un conflicto con asuntos internos por haber disparado a un sospechoso y eso se ha traducido en que la han suspendido. Entonces ha montado su tostadero de café, lo lleva bien, pero también se da cuenta de que echa de menos su trabajo, porque en el momento que Julia le va a pedir ayuda para intentar desvelar una serie de preguntas que han surgido relacionadas con su madre, porque Julia es una niña robada, va a perder, va a estar incluso a punto de perder la vida por ayudarle, ¿no? Y la vamos a ver enfrentándose a un caso policial, a un caso de una investigación, pero sin ser policía, sin pistola, sin placas, sin ninguna facilidad. Lo del tostador de café, ¿por qué? Porque Anne es una tía así dura, le pegaba un bar de copa o no sé, o algo de eso. Sí, cierto, pero me gustaba jugar un poco con ese. Primero, a Anne Cestero en todos los libros previos le hemos visto siempre consumiendo mucho café, necesita mucha cafeína, y entonces, me gustaba la idea de se ha retirado a un pequeño pueblo del interior, de las montañas, a vivir con su novio pastor y a tostar café en un garaje. De repente ha adoptado una vida mucho más monacal de lo que aparentemente le pega, ¿no? Pero es jugar con ese contraste y creo que en cierto modo le va bien el haber cambiado la costa por la montaña, el haberse echado un novio y el estar tostando café, pero enseguida se lo van a poner difícil. Sí, pero de todas maneras, de tostar café, ¿tú qué sabes de tostar café? Quiero decir, ¿habrás tenido que estudiar una mijina? Claro, detrás de una novela siempre hay mucha documentación y la documentación bonita en el caso del café ha sido ir a visitar un tostadero de café que tengo cerca de casa y contarles lo que quería hacer y me pasé una mañana allí con ellos viendo cómo se hacía, alucinando del olor maravilloso a café tostado y sin tostar que había en aquel lugar y aprendiendo todo tipo de terminología para poderla llevar a la novela. Tú comentas que Anne Cestero es la gran protagonista de la novela, pero quizás en este caso no le cede un poco de protagonismo a Julia. En el caso, por ejemplo, claro, de la investigación criminal, es Julia la que va a llevar la voz cantante. Sí, es verdad que en esta novela yo creo que Julia crece muchísimo como personaje, pero muchísimo y de hecho el lector va a empatizar mucho con Julia porque Julia
va a pasar realmente malos momentos, y Julia la vamos a ver a una Julia mucho más vulnerable de lo habitual, y vamos a verle incluso padeciendo ataques de ansiedad en los que creo que, por desgracia, muchos lectores se van a ver identificados, porque es el mal nuestro de cada día. Bueno, ¿y de qué manera va a influir esa faceta personal a la hora de enfrentarse al caso de la investigación criminal? Pues claro, Julia vamos a verle por un lado con un trauma que empieza en el primer capítulo por las preguntas que se va a encontrar en casa de su madre, y entonces va a tener o va a querer continuar adelante con su investigación policial referida a la muerte de Teresa Echegaray, la propietaria de la mina, ¿no? Y es verdad que le vamos a ver pues muchas veces descentrada, muchas veces asustada, vulnerable. Creo que lo que más aporta precisamente esta novela en cuanto a Julia es ese punto de humanidad, de decir, bueno, Julia siempre ha sido el personaje más humano de mis novelas, pero en esta novela la vamos a ver mucho más cercana a cualquiera de nosotros. Vamos a sentir mucha empatía y nos vamos a ver muy identificados con ella. El equipo sigue teniendo buen rollo. Bueno, Ane y Julia, entre ellas hay una relación que se podía calificar, bueno, tal y como el término que utilizamos ahora, ¿no? La sororidad que existe. Total, sí. Entre ellas, ¿no? Y el resto del equipo sigue igual de compacto. Sí. Tenemos a Hitor y a Madrazo. El equipo es un equipo envidiable, el buen rollo que tienen entre ellos, pero claro, como no todo puede ser perfecto, nos vamos a encontrar con que están trabajando precisamente en la comisaría de la Unidad Central de Investigación de la Ertzaintza y les van a poner todo tipo de trabas porque hay hay otros policías que quieren quedarse con una investigación tan mediática como esta, ¿no? Y están decididos a hacer lo que haga falta para que suelten la investigación y den un paso a un lado, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos por un lado la unión de la unidad policial de la UHI, pero por otro lado los ataques que sufren desde fuera de la Ertzaintza, que por desgracia son situaciones más o menos reales. O sea, dentro de la policía, como dentro de cualquiera de nuestros trabajos, muchas veces no son los buenos los que consiguen liderar las comisarías o los equipos, sino que hay gente pues más experta en hacer la pelota o en venderse bien por los pasillos, que son quienes están ahí, ¿no? Entonces vamos a ver un poco también la realidad del mundo. Los trepas, vamos a ver trepas de libro. Bueno, la acción se sitúa, hablas de los Montes de Hierro, creo que la novela está ambientada, a ver si lo pronuncio bien, Meatzaldea, sí. ¿Cómo es esa zona que yo no conozco? Pues esa zona es una zona que es fascinante, es un regalo magnífico para un escenario de novela y es una visita que de verdad yo recomiendo cuando os acerquéis por el País Vasco, porque estamos muy cerquita de Bilbao, estamos a solo 20 minutos de Bilbao, pero nos hemos alejado de la ría justo lo que da la altura, 400 metros de desnivel, y a partir de ahí entramos en todos estos Montes del Hierro, Meatzaldea en euskera. Viene a ser la misma palabra, es una traducción vale. En realidad Meatzaldea quiere decir la zona minera. Vale. Y lo que nos encontramos es un territorio que era donde estaba el hierro, totalmente herido por grietas, cicatrices, bocaminas, todo tipo de artimañas para poderle robar a la tierra el metal. Y en algunos puntos es bonito porque algunos pozos que estaban hechos a cielo abierto se han inundado al abandonarse las minas y hoy son lagos que aparentemente los ves y son, pues tienen además aguas de color verde y tal, claro, son verdes por los tóxicos que tienen todavía, y desde luego que es un entorno en el que la naturaleza y el daño que le ha hecho el hombre se funden y crean un paisaje inquietante, bello y siniestro al mismo tiempo. Y los pequeños pueblos que hay dispersos por allí son pueblos que se levantaron con casas muy humildes justo para los habitantes para los trabajadores de la mina. Muchos de ellos han caído en el olvido, otros siguen, pero han bajado mucho en población y flota mucho en toda esa zona ese pasado minero. Con cualquiera que hables y cualquier visión que tengas tiene que ver con la mina. Una zona de leyenda, de hecho el título hace referencia a esas historias de antaño,
¿Qué es Alma Negra? ¿Quién es Alma Negra? La joven esta que danza. ¿Quiénes son estos? Pues los Montes de Hierro son muy ricos en leyendas tristes, ¿no? Claro, es una zona pues de sudor y de sangre, y eso se ha trasladado a esas leyendas, ¿no? Y la joven danzante, por ejemplo, la tenemos la mina principal de la zona, que en realidad es una cueva. Desde fuera es una cueva con una ermita dentro, pero es una cueva, la cueva de la Magdalena, a partir de la que una vez que entras dentro te das cuenta de que comienzan las galerías mineras, porque aprovecharon la propia abertura natural para hacer las galerías de kilómetros. Pues cuentan que allí se quiso suicidar una joven que se llamaba Magdalena. No lo consiguió, sus padres agradecidos mandaron construir la ermita, pero de algún modo el espíritu de esa joven permanece en ese lugar y aparece de vez en cuando danzando, desnuda, haciendo sonar unos cascabeles en la boca de la cueva. Y bueno, dicen que quien la ve va a tener muy mala suerte en la vida. Y por otro lado está Alma Negra, que es todavía mucho más temible la historia, que habla también en una sima localizada junto a la cueva, que es la misma sima donde aparece asesinada Teresa Echegaray, la dueña de las minas. Pues se suicidó también un hombre que era muy malo, que tenía el corazón de hierro, que había hecho el dinero en América, era millonario, había hecho el dinero en América vendiendo esclavos, y finalmente, pues por avatares, se acabó suicidando allí en la cima aquella. Aquel día los ríos de la zona manaron sangre, y desde entonces todavía los días de niebla se pueden oír los lamentos de Alma Negra deambulando por ahí, ¿no? En busca de alguien a quien pasarle su maldición. Y bueno, a mí me ha venido muy bien la historia en el momento que se produce el asesinato de Teresa Echegaray, se produce una sugestión colectiva enorme. Todo el mundo habla de el regreso de Alma Negra, ha vuelto Alma Negra, y todos estamos en peligro, porque ¿quién será el siguiente, no? ¿A quién le pasará su maldición? En todos los pueblos, ciudades hay leyenda, pero sí que es verdad que la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, está como muy plagada. No sé si es porque se deberá a eso, porque hay tantas leyendas en la cornisa cantábrica. Pues fíjate, yo ahí lo achaco a una cosa que tiene que ver con el clima, y es que creo que cuando no teníamos televisión, no teníamos radio, no teníamos manera de entretenernos en casa, cuando la gente se sentaba a la orilla del fuego a contar historias, pues claro, fuera estaba lloviendo, fuera hacía mal tiempo, pues se contaban historias que iban pasando de generación en generación, ¿no? Y eso también, nuestro propio clima y aislamiento geográfico y nuestros bosques y muchas cuevas también tenemos en todo el norte, yo creo que lo que fomentaban era un cierto miedo a la naturaleza, a lo desconocido. Y entonces, pues ¿qué tipo de historias surgían? Historias en las que había pues algo amenazante fuera, eso amenazante se contaba y pasaba de generación en generación. Mientras creo que en otras zonas, pues como puede ser Andalucía, el clima favorecía más el sentarse a la fresca a charlar entre vecinos, y no era tan de casas de puertas para adentro, ¿no? De sentarse y la lluvia opresiva esa, y inventar este tipo de historias, ¿no? Yo creo que por eso, porque también hay otras zonas muy ricas en leyendas que son precisamente los países escandinavos, con ese clima tan malo. También ahí tienen personajes mitológicos a patadas. Yo creo que tiene bastante que ver con esto. Tiene que ver, sí. Bueno, tú eres de los que les gusta visitar los escenarios para tus novelas, pero no es lo mismo irse a Hondarribia y mezclarse con la gente en el alarde que meterte en la cueva esta de la Magdalena. ¿Has tenido que hacer esas incursiones para ambientarte y para documentarte para la novela? Las he tenido que hacer y las he disfrutado y las he temido al mismo tiempo, ¿eh? De hecho, cuando le comenté a mi editora cuál iba a ser el escenario y le llevé a ver la cueva y entramos allí con linternas, yo creo que ni ella misma se podía creer que hubiera un escenario tan perfecto, tan idílico para la novela negra, ¿no? Una cueva convertida en mina en la que puedes entrar con linterna, no hay nada preparado para entrar, pero en el momento que entras con la linterna empiezas a ver la inmensidad de aquello, porque claro, se le arrancaron a la tierra millones de toneladas de hierro, y todo eso ¿qué ha hecho? Pues una serie de huecos subterráneos en los que llega a caber varias veces la Catedral de Bilbao. O sea, son espacios enormes que no llegas a abarcar con tu propia linterna, y espacios en los que si apagas la linterna no ves absolutamente nada,
y solo oyes el silencio y las gotas que caen por doquier, ¿no? E incluso algún arroyo que pasa por ahí por debajo, que de hecho es el arroyo Escachabelcha, que es el que sale a la superficie un poco más abajo de la cueva y el que se tiñó de rojo cuando murió Alma Negra, ¿no? El lugar es espectacular y realmente invita mucho a pasear por allí y a perderte por allí, aunque es verdad que no te quitas de encima cierto temor. A ver si se te va a aparecer la señora danzando como... Fíjate, o oigo los lamentos de Alma Negra. Yo en cualquier caso, cuando las varias veces que he ido a entrar a la cueva, he ido con más de una linterna por si alguna falla, ¿eh? Bueno, ahí hiciste bien. Oye, lo que escuché de casualidad, los problemas, entre comillas, que te ocasionó publicar La danza de los tulipanes en Onda Horribia, que te llegaron a vetar. Sí, fue La hora de las gaviotas. La hora de las gaviotas arranca con el alarde, con un asesinato en el alarde de Onda Horribia. ¿Recuerdas ese libro en el que precisamente el asesinato se llevaba a cabo en un momento en el que invisibilizan el paso de la mujer levantando unos plásticos negros, y entonces en el pueblo esto es algo que no cae, no quieren que se hable del tema. Cuanto menos se hable, más podrán seguir adelante con su locura, ¿no? Como pasa en Tordesillas con el Toro de la Vega, pues nunca quieren que haya espectadores, ¿no? Porque sin espectadores puedes hacer un poco lo que quieres. Y entonces, yo no he llegado a presentar La hora de las gaviotas en el pueblo, no pude, y me consta que además la librería del pueblo retiró mis libros y fue bastante desagradable. Imagino que fue, claro, te lo tomaría un poco mal. Yo creo que es la primera vez que escucho que a un autor lo vetan de este modo. No sé si es la primera, desde luego a mí es la primera vez que me sucede. Y espero que la última, porque generalmente los lugares donde localizo mis novelas, pues precisamente la gente suele estar agradecida porque es una manera diferente de ver su territorio, ¿no? Y una manera que normalmente pues es agradable y no es ofensiva. Yo precisamente si localizo un libro en los Montes de Hierro es porque de algún modo amo los Montes de Hierro y quiero pasarme un año entero viviendo, aunque sea mentalmente y a través de las letras, en ese lugar, ¿no? Bueno, en algún momento he leído, y esto creo que está acuñado ya, esta etiqueta, que tú y otros autores habéis contribuido a que se cree el Euskal Noir, ¿no? La novela negra de Euskadi. En esa contribución, en la creación de esa etiqueta, juega mucho a favor lo que es la orografía y el pasaje de la zona, porque creo que eso le aporta un plus a estas novelas que ocurren en estos lugares. Sí. Fíjate, yo creo que hay una serie de factores, y diría, sin duda, la orografía y el paisaje, el clima, un clima pues bastante más duro que en otras zonas de España, un clima donde son habituales las semanas enteras de lluvia, donde las nieblas matinales, tanto en la zona costera como en las zonas de interior por los ríos, también son frecuentes, y después también creo que el aislamiento geográfico, que está como al final del mundo, y por último también me parece que la propia mitología de la que hablábamos antes, la riqueza en mitología y leyendas, te ayuda a generar un trasfondo también detrás de los libros, que es un trasfondo real, y eso al final pues ayuda a enriquecerlos, y creo que todo eso unido pues ha permitido esta corriente que por suerte pues cada vez funciona mejor, y no solo dentro de nuestras fronteras sino también fuera. Sí, porque estás publicando hasta en Holanda, creo, ¿no? Sí, yo en Holanda publico muy bien, y luego mis libros están en 10 idiomas ya, y también en Latinoamérica, pero sí, Holanda es un país que funciona curiosamente bien. Oye, ¿cómo haces para concentrarte en los bares para escribir? Pues alejarte de este ruido ambiente. Sí, pero en cierto modo me resulta mucho más fácil concentrarme en un lugar con ruido, con el olor al café, ¿no? Se huele a café, con bullicio, que solo en casa. O incluso en una biblioteca, ese silencio me distrae mucho más que el que haya ruido alrededor. ¿Y siempre lo haces en el mismo bar? No siempre. Voy moviéndome de un lado para otro, y de hecho me gusta mucho acercarme a los escenarios y escribir en los bares de los propios escenarios. O sea, por ejemplo, para mí escribir
en alguno de los bares de la Arboleda, del pueblo principal de los Montes de Hierro, ha sido una maravilla, porque allí mismo estás dentro del escenario, puedes escuchar qué tipo de conversaciones tiene la gente de vez en cuando paras, ¿no? Puedes hablar, sí. Está bien. Oye, entré el otro día en tu página web, que no había entrado nunca, vamos, tienes información de tus novelas, pero no sabía que tenías una novela histórica. Sí. Claro, ahora que vas a empezar un nuevo reto, ¿vas a seguir por el Skalnoir o vas a continuar? Pues ha sido una de las decisiones que he tenido que tomar, y me ha costado, porque sí me apetece afrontar algún día otra novela histórica, porque disfruté mucho escribiéndola y además tiene tirón, o sea, es una novela que funciona muy bien, pero ahora mismo todavía me llama más la novela negra, y por lo menos un libro más de novela negra seguro que haré, y no sé si incluso será más de uno, porque será una serie como esta, no lo sé. Euskadi, novela negra, a partir de ahí no sé mucho más. Bueno, pues ya lo veremos dentro de 2 años quizás, sí, cuando vengas por aquí. No quiero cerrar la entrevista sin preguntarte antes si te gustó el Bosca Rosa. Bueno. Las cosas de Miquel. Miquel es maravilloso, claro. Entonces, claro, de repente te presenta y te viene con una botella de vodka rosa en recuerdo de aquel cruce de caminos que hicimos. En su caso, me parece que fue en plena noche aquello. Y bueno, mira, eso demuestra el buen rollo y la amistad que tenemos, no solo con Miquel Santiago, sino también con María Oruña, con diferentes autores de novela de suspense, que al final yo creo que comprendemos que no somos competencias, sino que somos compañeros, porque el lector no lee un libro y no lee nada más, ¿no? El lector necesita que le den diferentes libros, incluso de un mismo género, para poder aficionarse a ese género, ¿no? Los que alimentamos ese género, yo creo que en cierto modo nos estamos alimentando a todos nosotros. Pues lo dejamos aquí, Iván. Muchas gracias por atenderme. Un placer tenerte en Sevilla y leerte con todas estas novelas, y que nos descubras el País Vasco, porque nos descubres muy bien toda esa zona, dan ganas de viajar. Pues muchas gracias, de eso se trata, gracias. Nada.